Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Carta a los Efesios capítulo 5. Estoy saludando a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. A cada hermano que está allá con su familia, me refiero a la iglesia en Kennedy. Espero que este rato lo estén aprovechando para estar en la presencia de Dios. Ya encontraron capítulo 5 de la carta a los Efesios. Hermano Germán, hermana Norma, ¿ya encontró? Familia Acevedo, ¿ya encontraron? Espero que en esta linda mañana se encuentren muy bien y todos podamos leer la palabra de Dios. El verso 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Pueden sentar y vamos a titular la enseñanza un mensaje completo. Cuando ustedes escuchan el tema un mensaje completo, es bueno que tengan en cuenta que hay muchos mensajes que no son completos. Y una de las cosas que me llama la atención de Dios en su palabra es que su mensaje es completo. Es completo en todos los aspectos. Por ejemplo, Dios no solamente va a mostrar lo positivo del hombre, sino también lo negativo. Dios muestra a los profetas y a los apóstoles en lo más alto, en el momento del éxito mayor por su gracia, pero también los muestra en su crisis. Uno mira a un Pedro predicándole a más de 3,000 personas que aquel día creen, pero también Dios muestra a Pedro negándolo. Encuentra a un Elías desafiando a 450 profetas de Baal y a 400 de Acera, y al final Dios le da la victoria a Elías. Sin embargo, día después lo vemos escondiéndose en una cueva de miedo. Dios muestra el mensaje completo en el sentido de todo lo que es positivo para quien le obedece, pero también muestra el mensaje en el sentido negativo para quien no le obedece. Así que cuando hablamos hoy de un mensaje completo, quiero enfocarlo desde el punto de vista iglesia, esposo, esposa, padres, hijos, empleados, patrones. Porque Dios pudo presentar un solo mensaje al hombre, o el mensaje solo a la mujer, o el mensaje solo a los empleados. Pero Él da un mensaje ¿qué? Completo. Y comienza el apóstol lleno del Espíritu Santo diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Es un llamado general a imitar a Dios como hijos de Dios que somos. Él pudo decir que fuese exclusivo solo a quienes estaban presidiendo la iglesia. Él pudo decir solamente a quienes tenían responsabilidades en el campo de la administración de la comunidad cristiana. Pero no, el mensaje es completo y es para todos, porque en Dios no hay diferencia. Aquí es donde establecemos las diferencias, pero delante de Dios, hombres y mujeres, ancianos y niños, patrones y empleados, reyes y siervos, gobernantes y gobernados, somos iguales. Y por eso su mensaje
es claro: sean imitadores de Dios como hijos amados. Un imitador de Dios es ese que ha aprendido del Señor. Esa gran enseñanza del Evangelio que dice: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Aprender de Dios es equivalente a imitarle en todas sus acciones. Él es modelo en paciencia, modelo en amor, modelo en justicia, modelo en ejemplo, para que así como está escrito, Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y una vez dijo: así como yo hago, haced también vosotros. Es decir, que el punto de partida del cristianismo es Cristo y el punto de llegada es Cristo. En consecuencia, estamos llamados sencillamente ¿a qué? A ser imitadores. Jesús, a quien le maldecía, lo bendecía. A quien le hacía daño, Él le hacía bien y le hace bien. Hoy usted y yo estamos puestos para aprender de Él. Y está escrito: bendecid a quienes os maldicen. Y además, al que te pida la túnica, dale también la capa. Y al que te diga: ve, llévame 1 milla, ve con él 2. Y a quien te pida una de sus mejillas para golpear, ponle también la otra. O sea que hay una enseñanza muy interesante que debemos de tener en cuenta hoy, si es que de verdad queremos ser imitadores de Dios como hijos amados. Gloria a Dios. Ahora bien, eso en términos generales, pero cuando ustedes leen en Efesios capítulo 5, el verso 22, dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia lo está sujeta a Cristo. Así las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Por eso estamos diciendo que es un mensaje completo, donde establece un orden, el cual debe de ser acatado y además puesto en práctica. Las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Así las casadas deben de estar sujetas a sus maridos en todo. Observe eso. ¿Y por qué Dios hace ese llamado a la mujer? Seguramente que es un mensaje obsoleto en el tiempo moderno, donde los papeles se han invertido y las cosas no funcionan en el orden divino, sino que los hombres, a través de normas, han pretendido cambiar las cosas. Aunque hay algo claro, no podrán cambiar la naturaleza, pues por Dios ha sido establecida. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Y una de las quejas que se dan en el tiempo de hoy es precisamente eso: la ausencia de ese cumplimiento de la palabra en esa parte llamada mujer. Cuando ahí no se cumple como Dios manda, pues entonces las cosas no van a funcionar como Dios manda, sino que van a funcionar a medias y, entre otras cosas, tendiendo de mal a peor. Cuando uno observa el mundo hoy, descubre la preocupación que hay
sobre la pandemia. 2 millones de muertos en un año, más de un año en el mundo. Ojalá no se hubiera muerto ninguno, pero es una ley, la muerte está establecida. Sin embargo, yo siempre me he preguntado por qué la gente y los gobiernos no se escandalizan por 2 millones de abortos que van en estos 24 días del año. Bueno, por una sola razón, porque como se invirtieron los valores, entonces ya la mujer dice que puede decidir sobre sí. Y haciendo uso de eso que le confiere el Estado, mata al bebé o busca quien lo mate, paga para que lo mate. Y luego viene la sociedad reclamando por qué pasa lo que pasa. Claro, es que la gente se le olvidó un orden establecido por Dios. Un orden establecido por Dios. Ojalá que la gente entendiera que si de verdad quieren que el mundo marche bien, el manual, la hoja de ruta que hace que los seres humanos podamos vivir bien, estar bien y marchar bien, es haciendo las cosas como Dios manda. Alaben el nombre del Señor. Si lees el versículo 25 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, encuentra el mensaje al hombre. Le dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y sigue diciéndoles: así que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta como Cristo lo hace con la iglesia. Resulta que la ausencia del cumplimiento de esta enseñanza en los hombres, pues va a dar como resultado el problema que se da en la familia. Porque si ella no es bien respetada, no es bien atendida, no se le cumple como lo que Dios le dice al hombre que debe de cumplir con su mujer, pues apenas es normal que haya la reacción de la otra parte: yo tampoco me sujeto, yo tampoco me someto, yo tampoco hago lo que la Biblia dice, porque él tampoco lo hace. Y cuando quiera reclamar, vendrá la respuesta: pero es que usted tampoco obedece. En este mensaje completo de Dios está la forma de vida que debe de llevar una mujer, pero también cómo debe de comportarse el hombre si de verdad quiere tener la bendición de Dios y que las cosas vayan bien. Encontramos entonces mujeres quejándose de sus hombres, que dice que no las cuidan en el momento de enfermedad, no están pendientes de ellas en el momento de crisis, se olvidan de cumplir con sus deberes, tanto conyugales como también en otros aspectos, y entonces quieren mujeres maravillosas, pero ellos son crueles. No les interesa dejar a su propia mujer tendida en la cama o abandonada en un hospital, mientras que él está haciendo otras cosas que de pronto desde el punto de vista de él le parecen correctos, pero que va en detrimento de lo que es la unidad familiar. Y luego, cuando las cosas no nos funcionan, entonces reclamamos: ¿por qué me pasa lo que me pasa? Pues ya usted sabe por qué le pasa lo que le pasa. 3. Si usted mira bien el capítulo 6, el verso 1 de la carta a los Efesios, va a descubrir que para que una familia funcione, los hijos deben de cumplir con lo que ya Dios dijo: obedecer a sus padres, porque esto es bueno y justo. El mensaje pudo ser solamente a los padres y entregar solamente la responsabilidad a los padres, pero también demanda de los hijos responsabilidad: obedezcan, hagan lo que sus padres les exigen. Y cuando lo hagan, no piensen que están haciendo
otra cosa fuera de lo normal. Están haciendo apenas lo que deben de hacer. ¿Qué debe de hacer un empleado en una empresa? Lo que su patrón le mande. ¿Qué debe de hacer un hijo en la casa? Lo que sus padres le manden. Pero va más allá. Luego dice que los hijos deben de honrar a sus padres, refiriéndose a la reacción en razón a lo que mis padres han hecho por mí. Yo debo de hacer algo por ellos. Después de que me han criado, después de que me han formado, después de que me han soportado, lo menos que yo puedo hacer por ellos es honrarlos. Y cuando Dios le demanda a los hijos que honren a sus padres, lo hace por dos razones. La primera, porque es un reconocimiento a la labor de sus padres. Y la segunda, porque es la oportunidad que ustedes como hijos tengan garantizada la bendición de Dios. ¿Qué hijo no quiere la bendición de Dios? Seguro que todos la quieren, pero lo que no quieren es hacer lo que se requiere para obtenerla. Entonces necesitamos que hoy los hijos primero obedezcan y segundo honren. ¿Y cómo es honrarlos? Es participarlos de las bendiciones económicas que Dios me da a mí después de que me he formado a través del esfuerzo de mis padres. ¿Ya? Pero si usted sigue leyendo la Escritura, encuentra que eso no es solamente para que los hijos lo hagan y no más. Ahorita llama a los padres, a papá y a mamá: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso sí que es común. Increíble que en el tiempo de hoy, después de tantas leyes sancionatorias hacia los padres, después de tanta información, después de tanto evangelio y tantos ejemplos que hay, todavía hayan padres que maltraten a sus hijos, que los provoquen a ira, que los estigmaticen delante de los demás, que los menosprecien, que los traten mal, verbal y físicamente, que los torturen psicológicamente. Uno dice, y quieren tener éxito los padres, y quieren que cuando llegue la vejez puedan tener lugar donde esconderse del frío de la noche, del sol candente, llenar el vientre del alimento cuando ya ellos no pueden ganarlo. Pero cuando pudieron hacer esa siembra en sus hijos, nunca lo hicieron. Y ahora que necesitan, entonces ya no hay quien lo haga. ¿Cuántos de los ancianos que están hoy abandonados en centros para ellos, en las calles, en los hospitales? Yo estaba leyendo una estadística y dice que hay más de 35,000 ancianos en Colombia que no tienen dónde pasar la noche, y entonces el Estado le tocó convertirse en el protector de ellos. ¿Y dónde están los hijos? ¿Qué pasó con ellos? Pero antes de eso hay que preguntar, ¿qué hicieron esos padres en la crianza de sus hijos? O sea que aquí hay una responsabilidad interesante. Sería bueno que entendiéramos que el mensaje de Dios es completo cuando la mujer cumple con su deber, el hombre cumple con su deber, los padres cumplen con su deber, los hijos cumplen con su deber. Gloria a Dios, alaben el nombre de Cristo. Entonces necesitamos volver a practicar el mensaje de Dios, a que se haga carne en la vida de ese hombre esposo, de ese hombre padre, de esa mujer esposa, de esa mujer madre, de esos hijos que saben perfectamente que sus padres fueron quienes los llevaron a la escuela,
les ayudaron a hacer las tareas, estuvieron en el día de su grado, y cuando enfermaron ellos se trasnocharon con ellos, lo llevaron al hospital, le pagaron el médico, le compraron la medicina, hicieron todo por sus hijos. Entonces es apenas normal que los hijos comiencen a funcionar como verdaderos cristianos. Pero en ese mensaje completo de Dios encontramos a los empleados. Léalo en Efesios 6:5. Léalo en Efesios. Bien puede abrir el capítulo 6, el versículo 5 de la carta a los Efesios. Usted va a encontrar qué deben de hacer ellos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El texto aparece bajo la figura de siervo porque en ese tiempo todavía estaba la esclavitud. Hoy podemos traerlo a la condición del empleado que de alguna manera está sirviendo a su empleador y que debe de hacerlo con temor, con respeto, con sencillez de corazón, no pensando en agradar a los hombres, sino sabiendo que cuando cumple su labor dentro de su empresa, sencillamente debe de hacerlo como si lo estuviera haciendo para Dios. En una sociedad descompuesta no se escucha hablar sino mal de los empleadores, que porque fulano es muy rico y que entonces esa riqueza todos los días produce más riqueza, y condenan a los que tienen riqueza y se les olvida que esos ricos generan empleo. No es que esté favoreciendo a los ricos, simplemente la razón de la vida. Ese que tiene mucho dinero no puede hacerlo todo, entonces tiene que gerenciar y delegar funciones, y a quien le delegue esas funciones él les paga, y ese que recibe el salario se beneficia y en consecuencia a sus hijos, y toda una cadena. Entonces hay que ser más conscientes. Por eso es que ante esa reacción de los empleados, el Espíritu Santo dice: deben de trabajar no sirviendo al ojo, no pensando que están agradando a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa persona, de esa empresa, Dios está bendiciendo una pareja, Dios está bendiciendo unos hijos, y con eso que ellos obtienen a través de su empleo, entonces benefician al que vende el producto, benefician al que produce el producto, beneficia al que transporta el producto, beneficia al que hace que el combustible que utilizan los vehículos pues puede estar funcionando debidamente porque hay alguien por allá. Esto es una cadena. Por eso no se puede ser egoísta, y por eso no se puede decir, como dicen los señores inconformes del último tiempo, que solo se lo pasan hablando mal de los empresarios, cuando resulta que ellos viven por los empresarios, así estén en contra. Se ponen una prenda porque hay un empresario que la produce, van y compran al supermercado porque hay un empresario que invirtió un capital y ellos van y pueden comprar. Pero el ser humano es difícil. Ahora alguien dirá: el pastor está haciendo una defensa de los ricos. No, estamos hablando de lo que es un mensaje completo, donde el hombre, la mujer, los padres, los hijos, los empleados deben de cumplir con lo que Dios manda. Y cuando hacemos las cosas como Dios manda, entonces hay armonía, las cosas van a funcionar. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Pero si usted lee el versículo 9 del capítulo 5, entonces se encuentra qué debe de hacer el empleador. Leámoslo, porque es palabra de Dios. Estamos aquí tratando de que todos nos ubiquemos en el sitio que nos corresponde, porque en la vida casi siempre los seres humanos reclamamos solo derechos, pero nunca entendemos que tenemos deberes. Así que como el empleado reclama unos derechos, tiene unos deberes. Y así como el empleador tiene unos derechos, él también tiene unos deberes. Mire lo que dice: y vosotros, amos, haced ¿con quién? Con los empleados, con los que les sirven, con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él ¿qué? No hay acepción de personas. Aquí no va a funcionar porque yo soy empleado y porque yo soy patrón. Delante de Dios todos somos iguales. Entonces, a estos señores empleados les exige, pero a los empleadores también les exige. Y de verdad que hay empleadores injustos que aprovechan al máximo o se aprovechan al máximo de la condición de su empleado. Sabe que la jornada laboral son tantas horas y busca por todos los medios de explotarlo. Sabe que el salario correcto sería el ajustado a lo que dice la ley, y él busca por todos los medios colocarle dificultades para que no reciba el ingreso justo. Sabe de que ese empleado tiene necesidad y él le posterga el salario 2 o 3 días más. A veces ni les pagan. Y se les olvida que el Dios de los empleados es el Dios del empleador. Y que si Dios hace justicia al empleado, también hará justicia con el empleador. Entonces aquí necesitamos que entendamos un mensaje completo de Dios, que no discrimina, que es para todos en su campo igual, y que busca a través de esto que haya armonía y que todos podamos hablar hacia un mismo lugar, conscientes de que si mi empleado está bien, mi empresa está bien; si mi patrón está bien, el empleado está bien, mi familia está bien; si mi esposa está bien, yo estoy bien, mis hijos están bien; si mis padres están bien, nosotros estamos bien, porque no hay mejor recompensa que aquella que recibimos acorde a lo que nosotros hacemos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo un día? Todo lo que quiera que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo un día? No se engañen. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Así que hay un llamado de parte de Dios hoy para que el empleado como el empleador, el esposo como la esposa, los padres como los hijos, entiendan que tenemos unos deberes. Y todo eso se encierra en algo muy simple que me llama mucho la atención: ser imitadores de Dios como hijos amados. Jesús fue claro: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Él pudo formar una revolución totalmente contraria a la sociedad, pero él no lo hizo. Él dejó cada cosa en su sitio, entendiendo que la mejor manera de obtener nuestros derechos es cumplir con nuestros deberes. Solo cuando yo cumpla con lo que me demanda la ley, con lo que yo cumpla con lo que me demanda el Estado, que yo cumpla con lo que me demanda la familia, que yo cumpla con lo que me demanda la empresa, que yo cumpla con lo que me demandan los padres, que yo cumpla con lo que me demanda la esposa, y en el caso de ella, el esposo. Cuando cumplamos a cabalidad todas las cosas, entonces dejaremos de estarnos quejando y lastimándonos y haciéndonos daño
porque las cosas van a funcionar en orden. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de paz. Si usted mira bien la creación de Dios, toda le funciona a Dios a la perfección, excepto el hombre. Le dio una orden al sol y a la luna y hasta hoy la cumple. Le dio una orden al mar y a los ríos y hasta hoy la cumplen. Las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar, todos cumplen a perfección. El hombre que debía de ser el más agradecido, porque es el más beneficiado. Nadie es más beneficiado que el hombre de toda la creación. El sol está allá para que el hombre tenga luz aquí. Créame que no existe el sol, no existe el hombre por causa del sol. Existe el sol por causa del hombre. No existe el hombre por causa del mar. El mar existe por causa del hombre. No existe la naturaleza así por causa del hombre, sino no existe el hombre por causa, no existe o sea, el mundo fue creado para que el hombre lo disfrutara. Dios hizo un universo maravilloso, perfecto, completo, lleno de todo, para que el hombre lo disfrutara y se enseñoreara, gobernara, lo cuidara. Así que si alguien debía de comportarse a la altura en la tierra, con la naturaleza, con su entorno, con su prójimo, con su Dios, somos los seres humanos. Porque Dios nos ha consentido, pensó en nosotros desde la eternidad, nos dio la oportunidad de estar en este maravilloso mundo. Puso este mundo a producir para que yo disfrute. ¿No le parece que es apenas normal que hagamos lo que Él nos demanda para que las cosas funcionen? Si el hombre cuidara los bosques, entonces no habían erupciones. Si el hombre cuidara las aguas, entonces la gente no se enfermaría a causa del consumo de agua que no es potable. Si el hombre no hiciera quema, no romperían la capa de ozono. Si el hombre no acabara la fauna, no se presentaría el desequilibrio que hay en el mundo. Cuando todo fue dado para el hombre, para que lo cuidara, pero no cuidamos ni a la compañera, no cuidamos al compañero, no cuidamos a los hijos, no cuidamos a los padres, no cuidamos lo nuestro, no nos cuidamos nosotros mismos, porque no hemos podido entender que el mensaje de Dios es un mensaje completo para reyes y siervos, para ricos y pobres, para hombres y mujeres, para ancianos y niños. Oh, qué bueno que hoy usted pueda alabar a Dios desde donde se encuentra. Por eso quiero aprovechar hoy la oportunidad para llamar la atención a lo que la Escritura enseña, para entender lo que Dios dice. Mire, para ser imitadores de Dios como hijos amados, en el campo social, en el campo moral, debemos de cumplir, como ya lo hemos explicado. Pero dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nos advierte sobre qué cosas no debemos de hacer si queremos ser imitadores de Dios. ¿Qué no debemos de hacer? Practicar fornicación, inmundicias, avaricias. Dice, aún ni se nombre entre la gente que dice ser santa. Y va más allá, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que no convienen, no deben de ser utilizados por esas personas que han entendido ese mensaje de Dios y que además se consideran hijos de Dios, imitadores de Dios. Si usted como hombre, como familia, como ciudadano quiere que le vaya bien
en su hogar, en su empresa, en su ciudad, en su país, en su mundo. Hagamos las cosas como Dios manda. Dios bendijo a Noé porque hizo como Dios le mandó. Dios bendijo a Moisés porque hizo como Dios le mandó. Dios bendijo a Abraham porque él hizo como Dios le mandó. ¿Será que si todos nos unimos y hacemos las cosas como Dios las manda, no recibiremos de Dios la bendición y la aprobación divina? Oh, por supuesto que sí. Porque si algo debe de tener en claro los que de verdad quieren agradar a Dios, es que Dios es fiel. Y que esto de caminar con Dios no es solo una responsabilidad divina, hay una corresponsabilidad. Dios me da, pero yo tengo que dar. Dios me bendice, pero yo tengo que poner en práctica lo que Él me manda. Nunca espere cosechar cuando no siembras. Recuerda, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Yo te motivo para que siembres bien, para que siembres para el Espíritu, a fin de que del Espíritu coseche vida eterna. Pero si siembras solamente para tus propios deseos, desconociendo lo estipulado por Dios, pues lo más seguro es que vas a cosechar tragedia como la que está viviendo el mundo hoy. El mundo está en una crisis. Las tasas de suicidio se han incrementado. Los hogares cada día se van destruyendo. Los jóvenes se están perdiendo. Los gobiernos están perdiendo el control en sus países. El mundo está inconforme. Claro, es que cuando no se pone en práctica un mensaje completo establecido por Dios, las cosas no van a funcionar. Pero si el gobernante y el gobernado hiciéramos las cosas como Dios manda, oh, este mundo sería un Edén. Alaben el nombre de Cristo. La ausencia de Dios, la autosuficiencia del hombre es la que hace que el mundo esté como está. Ha llegado el momento de volvernos a Dios. Sí, se necesita que el mensaje de Dios llegue a la oficina del gobernante, pero también llegue a la cocina donde se hace el alimento, llegue al tribunal donde se imparte justicia, pero también llegue al jornalero en el campo que lucha todo el día por un jornal. Necesitamos que Dios sea el punto de partida en la sociedad y de una manera especial en las familias, en la iglesia de Dios. El mundo no podrá cambiar si nosotros no cambiamos. Tenemos que cambiar hoy y eso lo vamos a lograr en la medida que estamos dispuestos a poner por obra el mensaje completo de Dios. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso yo les voy a motivar en este momento a que allá donde tú estás, amigo, amiga, hermano, hermana, gobernante o gobernado, porque sé que este servicio lo están escuchando gente de todas las clases. Quiero motivarlos para que cada uno, desde nuestra condición, le digamos a Dios: ayúdanos a cumplir con lo que tú nos demandas para que nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo pueda de verdad encontrar un alivio a las grandes angustias que están enfrentando hoy. Sé que si cada uno lo hacemos, de Dios tendremos la recompensa. Colóquese de pie, vamos a hacer esta oración. Allá donde usted está, no importa que esté solo en un cuarto, o que esté rodeado de familia, o que esté con sus amigos, habla con Dios y dile: Señor, ayúdame a cumplir este mensaje que me enseña a vivir como esposo, como padre, como hijo, como patrón, como empleado, como cristiano, porque yo quiero ser salvo y quiero colocar mi aporte
para que las cosas en el mundo sean mejor. Recuerda, si nosotros cambiamos, el mundo cambiará. Señor Dios, yo te doy gracias